Hola a todos queridos amigos míos, nos encontramos en una nueva semana por acá en su programa Hablemos de Ciencia, en el cual seguiremos hablando sobre la fertilidad en la mujer y la naturopatía. Ya la semana pasada conversamos sobre un resumen, digamos, fue sobre la anatomía del aparato reproductor femenino, fue muy leve lo que hablé y lo que sí me extendí un poquito más sobre la fisiología del aparato reproductor femenino. Ya, en esta ocasión vamos a conversar. Ay, perrito ladrando, no son mis perros, yo sigo diciendo el perro de arriba. Vamos a conversar sobre una etapa, la primera etapa, que es antes de la pubertad y la pubertad en las niñas. Primero que nada, me gustaría dividir las etapas de la fertilidad femenina, ya, las cuales se dividen en 5 etapas. Ya, la etapa 1, que ven ahí, es la etapa de desarrollo de la fertilidad, ya cuando la mujer empieza a ovular. La etapa 2, a los 21 años, inicio de la etapa más fértil. ¿Ya? La etapa 3 comienza a decrecer la fertilidad desde los 30 años. La etapa 4 ya empieza aceleradamente a decrecer la fertilidad a los 37. Y la etapa 5, probabilidades muy bajas de ser madre, ya, y de ahí viene la menopausia, ya. Esto también se puede dividir en 3 etapas, ya que sería la etapa de pubertad, que sería la etapa 1, que sería la de desarrollo de fertilidad, la etapa fértil, que es la etapa 2, 3 y 4, y la etapa 5 y una 6 que agregaríamos, si le agregamos que es toda la etapa entre el comienzo de la menopausia y todo lo que sigue de ahí. Pero hablemos un poquito de ciencia porque esa es la idea de este programa. No solamente hablar de cosas así tiradas, así como al azar, ¿verdad? Ya, comencemos hablando sobre qué pasa con las células. Ya, lo primero que pasa con las células es que sufren una meiosis. Ya, pero ¿qué es la meiosis? La meiosis es un tipo de división celular, ya que se divide en 2 partes. Ya, ya ocurre en las células germinales, ya para dar origen a gametos masculinos y femeninos, espermatozoides y óvulos respectivamente. La meiosis se requieren 2 divisiones celulares, que era lo que yo les decía, la primera y la segunda división meiótica, para reducir el número de cromosomas a 23. Recuerden que el número de cromosomas cuando nacemos son 46, ¿ya? Y esto es propio de nuestra condición que somos haploides, ¿ya? Al igual que en la mitosis, las células germinales masculinas y femeninas, espermatocitos y ovocitos primarios, copian su ADN al inicio de la primera división meiótica, ya de tal modo que cada uno de los 46 cromosomas se dividirá, ya se duplicará, para formar cromátidas hermanas, ya son 2 células que son iguales. En contraste con la mitosis, sin embargo, los cromosomas homólogos, que son los que aparecen aquí en la parte B, ya se alinean. Luego en pares, ya proceso denominado sinapsis. El pareado es preciso y punto a punto, ¿ya? Excepto en el par XY, que es el que da la sexualidad, ¿ya? Los pares homólogos se separan entonces en 2 células hijas, lo que se reduce el número de cromosomas del diploide al haploide, ¿ya? Poco después de la segunda división meiótica se separan las cromátidas hermanas. ¿Ya? Cada gameto obtiene así 23 cromosomas. Luego, los entrecruzamientos, que son eventos críticos que aparecen en la parte C de la figura,
¿ya? En la primera división meiótica consiste en el intercambio de segmentos de las cromátidas entre el par de cromosomas homólogos pareados, ¿ya? Segmentos de cromátidas se rompen, ¿ya? Se parten e intercambian, se llegan y se ponen una al lado de la otra, es como que se cruzan, ¿ya? En los cromosomas homólogos, ¿ya? Y estos se separan, ¿ya? Mientras ocurre esta separación, los puntos de intercambio se unen de manera temporal y constituyen una estructura similar a una X, ¿ya? En el quiasma. Por eso que cuando nacen los niños, normalmente sacan ciertos rasgos de la madre, ciertos rasgos del padre, es solo por entrecruzamiento genético, no es por nada más. Todo este proceso que les nombré anteriormente ocurre en los ovarios de la mujer. Los ovogonios, ya que es la célula separada, ya, se ubican en los folículos ováricos, ya, crecen y tienen modificaciones, ¿ya? Y estos llevan a la primera división meiótica, que era lo que yo les había conversado, ¿ya? Que da como resultado un ovocito primario. Voy a poner de nuevo la diapo porque para que se ubiquen un poquito más. La saqué y la voy a poner de nuevo. Espérenme un segundo. Ahí está. Ya. Entonces, este ovocito primario ya contiene la mayor parte del citoplasma, ¿ya? Y un primer corpúsculo polar, ¿ya? Y el rol de este corpúsculo polar es llevarse la mitad de cromosomas totales de la especie. El corpúsculo polar es la partecita del medio que ustedes ven ahí. La partecita del medio que aparece a ver, déjenme mostrarles por ahí, por ahí. La partecita esa que une los cromosomas. Ese es el corpúsculo polar. ¿Ya? Entonces, las dos células resultantes, como les decía, efectúan la meiosis 2, ¿ya? Del ovocito secundario, ¿ya? Se forma una célula grande, ¿ya? Que es la que vemos ahí, en la parte E, ¿ya? Que tiene la mayor parte del citoplasma, y un segundo corpúsculo polar, ¿ya? Estos se desintegran rápidamente, ¿ya? Corpúsculos polares por aquí. Se desintegra rápidamente, mientras que la célula grande se desarrolla convirtiéndose en los gametos femeninos llamados óvulos. ¿Ya? El gameto femenino queda estancado, ¿ya? En meiosis 2, específicamente en la metafase 2, ¿ya? Si este gameto es fecundado, la célula continúa meiosis para que sea haploide. Ya, las fases de la ovogénesis. Ya, primero tenemos la fase de proliferación, ¿ya? Que es durante el desarrollo embrionario. Las células germinales de los óvulos sufren mitosis, no meiosis, para originar los ovogonios. ¿Ya? El crecimiento, que es en la etapa que vamos a hablar, se hace en la pubertad. Crecen para originar los ovocitos de primer orden. ¿Ya? Y la maduración, que esta la hablaremos luego en una próxima sesión, el ovocito del primer orden sufre meiosis, ¿ya? Y eso ya puede generar ¿cómo se llama? Un gameto ya fértil. Entonces, en resumen, la ovogénesis se realiza en los ovarios, ¿ya? Ocurre a partir de una ovogonia, se llama la célula. Cada ovogonia da origen a un ovocito secundario, ¿ya? El cual solo en el caso de ser fecundado pasará a llamarse óvulo, ¿ya? Y a dos cuerpos polares, uno, ¿ya? Y a un cuerpo polar, dos, solo en caso de fecundación, ¿ya? La meiosis 1 no se divide el citoplasma por igual, ya quedando la célula hija, ovocito 2, con casi todo el citoplasma,
Ya, la mujer nace con un número determinado, esto lo habíamos hablado la vez pasada, de aproximadamente 400.000 folículos, ¿ya? Y se produce solo en la mujer, esto no se produce en los hombres, porque en los hombres está la espermatogénesis, ¿ya? Y de un ovocito uno se forma un óvulo funcional. Ahora, este óvulo es más grande que el espermatozoide, ¿ya? Tiene un vitelo que es una reserva nutritiva en su interior. No se mueve como el espermatozoide, ¿ya? Sirve solo uno en cada célula germinal, acaso que se divida. Se puede dividir también, o de repente, si son mellizos, se fecundan dos, ¿ya? Puede ser en casos muy excepcionales, ¿ya? ¿Y dónde se producen? En el ovario. Ahora, como siempre, las etapas de la vida son ciclos, ¿ya? Y siempre nos están invitando a observar cómo vamos creciendo. Ya, entre la adolescencia y la pubertad son quizá una de las etapas de mayor interés, ¿ya? Y se producen problemas específicos en esas edades, especialmente la búsqueda de identidad, ya que se expresa a través del cambio de comportamiento de los niños en esta edad. Como que en este momento yo diría que la pubertad y la adolescencia son como una, si uno lo ve en los niños actuales. Como que no se nota, como que son como dos edades separadas, están como funcionadas. Claro, en los libros y en toda la literatura aparecen separadas, en la pubertad y después la adolescencia. Pero lamentablemente muchos escolares ya comparten en esta fecha, en esta etapa de la vida, el fracaso escolar. ¿Por qué? Porque no prestan atención a sus clases, son más perezosos, se distraen fácilmente, más desordenados, hiperactivos, tienen problemas en la lectura. Ya, esto se trata de un problema no tan frecuente, diría yo, entre un 30% de los escolares, pero pasa solo en esta edad, así que a no asustarse las mamás. Y las causas de este fracaso escolar, en las últimas investigaciones, apuntan a una leve desorganización neurológica. Esto va más de un simple que el niño quiera mostrarse distinto. ¿Ya? Y que se provoca por la interpretación errónea en el cerebro de la información que los afectados reciben a través de los sentidos y que satura sus capacidades. Los escolares finalmente se ven obligados a realizar un sobreesfuerzo para poder concentrarse. ¿Ya? Pero al final acaban desistiendo, o sea, no siguen tratando de hacerlo. ¿Ya? Y no es que no quieran no entender lo que les están diciendo, sino que les cuesta enterarse de las cosas que les explican los profesores. Estamos hablando solo de este 30%, ¿ya? Y finalmente terminan desconectándose a ratos, ¿ya? Y en los adultos también suele pasar, no solo en los niños más pequeños de 13, 14 años. ¿Ya? Pero cuando un niño sufre un trastorno psicológico grave, presenta minusvalías. Si el trastorno es muy leve, a veces resulta difícil detectarlo, pero acaba provocando finalmente igual limitaciones del aprendizaje, escaso interés, hiperactividad en el niño porque ve que no puede avanzar. Y no es que no quiera, es que no puede, ¿ya? Y simplemente fracasa. El ser humano conoce su medio ambiente, lo que le rodea, a través de los sentidos, ¿verdad? Entonces, estos sentidos aportan una información que es muy importante a nuestro cerebro. El niño conoce mediante los órganos sensoriales, ojos, oídos, manos, etcétera. Pero si algo falla, se produce una desorganización neurológica, ya por leve que sea el fallo, aunque sea poquito. Ya, el pequeño puede sufrir desajustes entre su edad biológica y su edad cerebral. Ya, y este es un problema muy corriente
fuerte, ya como la falta de atención en clases u otros trastornos ya de conducta que pueden ser corregibles simplemente distorsionando quizás la parte auditiva u óptica. También hay que tener en cuenta el elevado número de escolares que debido a factores sociofamiliares, ya que no son objeto de análisis, normalmente ningún estudio ni nada no llegan a concluir sus estudios. Ya estos, imagínense ustedes, esta es una edad crítica para los niños. Yo creo que en este momento en Chile la mayor cantidad de delincuencia es que está desbordada acá, en cuenta de lo que era antes, se da entre los entre niños de entre 11 y 14 años. Bueno, primero porque no tienen responsabilidad penal y dos, justo por los factores sociofamiliares. Qué importante es tener una familia que te contenga, que te apañe, que que esté contigo en todo. Y uno como familia, uno como mamá, como papá, como tío, abuelo, tiene que siempre estar presente con los niños y siempre intentar contenerlos. ¿Ya? Estos problemas, sean neurológicos o de cualquier índole, ya en la adolescencia, se entiende, entendiendo la adolescencia como el periodo entre los 10 y los 20 años, la estamos poniendo, ya que es una etapa en la que hay cambios rápidos y significativos en la juventud. Es un proceso de adaptación, ¿ya? Y finalmente es un proceso en el cual se configura la personalidad y las dificultades en la relación con los adultos. Es muy importante esto. Y justamente lo que yo les estaba diciendo sobre el asunto sociofamiliar. Ya, esta es una etapa que es un tanto caótica para algunos niños, ¿ya? Y por eso puede conducir al fracaso escolar. Ay, en este proceso se ha clasificado en tres etapas: prepubertad, pubertad y la adolescencia. Ya que era más o menos lo que yo les estaba diciendo, que todo como que se une. En la etapa prepuber, ya es la etapa donde comienzan a apreciarse los primeros y más bruscos cambios en la constitución física, ya que lo hablamos la vez pasada. Es la que ¿cómo se llama? Que va entre los 10 y 12 años aproximadamente. Ya las manifestaciones más habituales son los cambios bruscos en el estado de ánimo, irritabilidad, hipersensibilidad, de repente bipolaridad. Los niños pueden no querer expresar lo que sienten o ser muy expresivos, ¿ya? Y esto puede cambiar. Normalmente se da en esta etapa una personalidad muy inestable. ¿Y por qué? Porque los niveles hormonales aumentan paulatinamente y empiezan a aparecer caracteres sexuales secundarios. La talla también aumenta, crecen los niños, ¿ya? Se ensanchan sus facciones, aparece el acné, lo que contribuye a tener una imagen personal inestable y cambiante, ¿ya? Y muchas veces un aspecto físico poco agraciado, lo que hace que los niños se miren al espejo y, y vean que no son ellos los que se están mirando. Y eso también causa mucho daño en los niños si es que se sienten mal con ellos mismos. Porque hasta uno mismo, ¿no? Si uno se mira al espejo y se encuentra mal, uno no parte bien el día, uno lo parte ya mal. Entonces, imagínense ustedes un niño que está recién pasando por sus etapas, que se vea en la carita, un caso, pónganse con espirillas, y que el resto lo moleste por tenerlas. Ya, entonces, ojo ahí, ojo que hay tratamientos para todo en este momento. Nada es algo que no se pueda solucionar en cuanto a las cositas que aparecen en la piel, cuando son cosas hormonales. Dentro del área afectiva se produce también una acentuación de los impulsos, ya lo que se traduce en una excitabilidad difusa. O sea, de repente pueden estar muy inestables, irritables, cambios de ánimo, hipersensibilidad. Y la vitalidad a esta edad
tiende a disminuir un poquito. No sé si ustedes han notado que en esta edad los niños como que lo único que quieren es dormir y llegan a dormir y uno les dice, por favor, levántate, tienes tarea, hazla. Y no, mamá, tengo sueño. Yo tengo uno de 15, así que por eso se los digo. Y una de las características de la personalidad más significativa de esta etapa es ser incomprendido, ¿ya? Y eso hay que, ¿cómo se llama? Hay que siempre tratarlo y uno como mamá tiene que intentar comprender lo que dice su hijo, no solo lo que dicen palabras, sino que lo que dice su cuerpo, lo que dicen sus acciones. Porque muchas veces, no muchas veces, todas las veces los niños en estas edades muestran las cosas y uno de repente no sabe qué están mostrando. Entonces, ojo ahí especialmente con lo que ustedes creen que no está. De repente pueden haber signos, síntomas de ciertas cosas que le están pasando a los niños que se manifiestan de otra forma, ¿ya? Eh, Pongan un caso, de repente un niño puede tener un dolor de espalda muy fuerte, que puede que quizás no tenga una explicación médica, pero puede tener explicación en lo que está sintiendo el niño. A eso voy, que siempre hay que ver los sentimientos. ¿Y por qué tanto ver los sentimientos? Porque eso puede causar problemas más adelante, y no solo más adelante, sino que de repente los niños toman malas decisiones y los niños se matan. Y eso ocurre. A uno también, a uno que es adulta también le pasa, pero uno lo hace por cosas más graves de repente, que personas llegan y se tiran de un mall, pongan para al vacío. Lo hacen también. Pero los jóvenes, ¿por qué ocurre cuando supuestamente deberían estar siempre contenidos y no lo están? Así es que, ojo ahí. El impulso sexual también emerge en esta etapa, ¿ya? Y no tienen conciencia de él, ¿ya? Lo que se traduce normalmente en una excitación difusa, ¿ya? Y que influye en variaciones de ánimo en los niños. Los niños no saben por qué les pasan ciertas cosas, por qué sienten ciertas cosas que nunca antes habían sentido. Dentro del área social, hay un quiebre en las relaciones interpersonales con la familia normalmente y las amistades. Ya comienza ese afán de querer estar independiente, de querer generar conflictos con los padres, pero es algo que viene de adentro, no es algo que el niño cree. ¿Ya? Y esto se manifiesta en alternancia de actuaciones infantiles, ya que buscan normalmente la protección y la dependencia. Ojo ahí, ¿ya? Y los cambios experimentados producen inseguridad. Así que nos encontraremos con un joven muy obstinado. Se aprecia también una tendencia al antagonismo entre los sexos. ¿Ya? Esto pasa y no es infrecuente que se junten para descalificar a otros grupos. Normalmente pasa en esta época. En el área cognitiva, ya los escolares se maneja un nivel primario de pensamiento. Comienza a surgir en todo esto una nueva modalidad de pensamiento naciente. Ya como en todos los rasgos, fluctúa entre momentos de razonamientos nuevos y otros razonamientos anteriores. Eh, Luego de esto, los niños, los prepúberes de los que estamos hablando, cuando no entienden el medio en el cual están, no son capaces de adaptarse a ellos, ¿ya? Y desarrollan dos respuestas. Primero pueden desarrollar la agresividad o simplemente en un retraimiento, o sea, quedarse callados mejor. Se quedan en su pieza, se encierran y nadie sabe nada de ellos. ¿Ya? Y no es de extrañar tampoco que necesiten un tratamiento, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar de tratamientos homeopáticos, de tratamientos de fitoterapia, ¿ya? Justo para esta etapa de su vida que está recién comenzando y es una de las primeras etapas
entre comillas, sexuales, si lo decimos así. Ahora conversemos un poquito sobre la nutrición. En la adolescencia se experimentan cambios en el hábito psicoafectivo, como ya lo dijimos, social y físico. Ya en esta etapa del desarrollo está marcada por el inicio, obviamente, de la pubertad, que se define como el periodo durante el cual se producen los cambios fisiológicos necesarios para alcanzar la madurez sexual. En las niñas generalmente se inicia entre los rangos de los 8 a 11 años. Ya en los niños tarda un poquito más. El aumento de estatura de los niños se produce, es lo más destacado, ya que en esta etapa de la vida en la que ambos sexos muestran su mayor cantidad de crecimiento, en las niñas se produce el signo claro y determinante de la menarquia, ya que es la primera menstruación. ¿Ya? Y producto de este sangrado, inicio de la ovulación y por tanto el inicio de la vida fértil. En ambos sexos sí se produce la maduración de los caracteres secundarios, ¿ya? Y obviamente un estímulo hormonal sexual. La acción de los estrógenos en las niñas también determina el desarrollo mamario, la aparición del vello corporal, la distribución adiposa característica del sexo femenino y la calidad de la piel, como ejemplo, ¿ya? Durante la pubertad, los cartílagos de crecimiento presentes en los extremos distales de los huesos terminan de osificarse, ojo ahí, ya perdiendo así la capacidad de extender los huesos largos. Esta maduración ósea está intrínsecamente ligada a la velocidad del crecimiento y talla postpuberal. El aumento de las necesidades nutricionales en macro y micronutrientes que se produce durante esta etapa está más relacionado con la edad biológica que con la edad cronológica, ¿ya? Y es más significativo en los niños que en las niñas. Si la ingesta no es adecuada, es muy posible que puedan producirse deficiencias nutricionales, ¿ya? Los hábitos alimentarios normalmente influyen en las preferencias de los alimentos y el consumo de energía, ¿ya? Y la ingesta de nutrientes, obviamente, se desarrolla gradualmente durante la infancia, ¿ya? Y durante la adolescencia también. Y esto todo tiene que ver con el entorno familiar y escolar, ¿ya? El cual influye mucho en lo que vamos a consumir, en qué alimentos vamos a tener. Y las costumbres nutricionales adquiridas durante la niñez son finalmente las que llevarán a una buena alimentación y a un buen hábito alimenticio, ¿ya? Pero todo tiene que ser mediante un aprendizaje previo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer que los niños aprendan a comer todos los alimentos por igual. En las conductas alimentarias de los adolescentes se podrían destacar hábitos muy frecuentes, como quizás omitir algunas comidas, ingerir refrigerios entre medio de las comidas o mucha agua fría, porque los niños normalmente están más acalorados en esta fecha y no es chiste. Consumir muchas comidas rápidas, porque salen con los amigos, salen a comerse un completo, una hamburguesa, no comer en familia, normalmente se encierran a comer. Y seguir dietas sin indicación médica, solo porque quizás el amigo sigue cierta dieta para hacer tal cosa y ellos siguen la misma dieta, ¿ya? Y lo otro también, normalmente optan por el sedentarismo, ¿ya? Y esto no es solo que los niños quieran hacerlo, sino que les nombré de que en esta época de la vida se sienten con más ganas de dormir, están mucho más perezosos, entonces eso también hace que sean más sedentarios. Ya. El indicador ampliamente aceptado para poder evaluar el estado nutricional de una persona es el porcentaje de masa grasa corporal, que es lo típico que ocupan todos los médicos, naturópatas, nutricionistas,
para poder medir el peso y que el peso sea el indicado. Ya, este índice de masa corporal, definido como peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado, tiene una excelente correlación en el porcentaje de masa de grasa corporal, ¿ya? Y proporciona una idea bastante certera del estado nutricional en la mayoría de la población. Aquí les voy a mostrar una tablita que aparece esto. Espérenme un poquito. Ya, esta es una típica tabla de evaluación de peso en atención al IMC, que sería el índice de masa corporal. Ya, el IMC también está relacionado con la edad y el sexo, ¿ya? Y contribuye un indicador universalmente aceptado para estimar la obesidad, ¿ya? En los niños, ya entre los 2 y los 18 años, ya tanto en estudios epidemiológicos como en cribado clínico. En todas partes se utiliza el IMC y la OMS recomienda evaluar el estado nutricional de los niños desde los 6 años a través de esta tabla. La evaluación nutricional de un adolescente es preciso corregir la edad cronológica por la edad biológica, ya cuando existe una diferencia igual o mayor de un año entre ambas. Ya la necesidad de dicha corrección es debida a que el porcentaje de grasa tiene mayor relación con el grado de desarrollo puberal alcanzado, ya por la acción de las hormonas sexuales que finalmente están a nivel del tejido adiposo, ya que por la edad cronológica es la madurez biológica, digamos, normalmente se debe evaluar. Ya, en las niñas desde los 8 a los 14 años. La edad biológica, para que lo sepan, es aquella que está determinada por el desarrollo puberal alcanzado, ¿ya? Entonces se evalúa según la clasificación de Tanner, que esa es otra clasificación. Se las voy a mostrar de inmediato cuál es la clasificación de Tanner. Ya, entonces, ay, déjenme moverme para el otro lado porque por acá estoy molestando igual. Ahí me pongo mejor. Ya. En la clasificación de Tanner se basa en esto de el desarrollo puberal en las mujeres, como se puede ver aquí. Ya, entonces, un Tanner 1, ya, no hay tejido mamario palpable, ya solo el pezón, sobresale la areola, piel de color oscuro que rodea al pezón, ya, aún no se oscurece y no hay pelos púbicos. En la Tanner 2 se palpa tejido mamario bajo la areola, pero sin sobrepasar esta. La areola y el pezón sobresalen juntos. Ya, esto es lo que se ve aquí en la imagen de ahí. Ya, sobresalen juntos. Es la etapa del botón mamario. Ya, el vello púbico, que es el que se ve, ay no, lo tapé, el que se ve abajo, escaso sobre los labios mayores, ya, piel alrededor de la abertura vaginal. Ya acuérdense que esto lo vimos la semana pasada en el otro video. El Tanner 3 se caracteriza por el crecimiento de la mama con oscurecimiento de la areola y la mama tienen un solo contorno. El vello púbico es más grueso, rizado y empieza a extenderse hacia los lados. El Tanner 4 existe mayor crecimiento de la mama con la areola más oscura y levantada. Ya lo que se observa un doble contorno, areola y mama. El vello púbico en esta etapa es grueso, rizado y cubre el pubis. Y finalmente, el Tanner 5, la mama es un tejido ya de tipo adulto, en la cual solo el pezón sobresale, la areola se aplana, ya, y tienen el mismo contorno de la mama. Ya, el vello púbico es grueso, rizado hasta los muslos. No es solamente en el pubis. Vamos a dejar de compartir. Ya, pero se asume entonces que la distribución calórica más adecuada en esta ingesta de los diferentes grupos de alimentos
Ya, por ahí tengo una pirámide. Espérenme un poquito, la voy a buscar y se las voy a poner. Ahí está la pirámide que era la que les comentaba yo. Ya ahí ustedes ven más o menos en qué etapa deben consumir qué alimentos. ¿Ya? Si la ingesta no es adecuada durante este periodo de edad, muy posible se puedan producir obviamente deficiencias nutricionales. Y ojo, que no solamente la edad, sino que de ahí en adelante. ¿Ya? Los hábitos alimentarios que influyen en las preferencias de alimento, el consumo de energía, la ingesta de nutrientes, se desarrollan gradualmente durante la infancia, ya que era lo que les decía yo anteriormente, ¿ya? Los, el 50 al 60% corresponde de lo que ingieren los niños a esta edad debería ser hidratos de carbono, ¿ya? El 90% debe ser en forma de azúcares complejos. Ya, del 10 al 15% de los alimentos deberían ser proteínas. El 65% debe ser de origen animal. Ojo ahí. Y el 30 al 35% en grasas, ya 10% de grasas saturadas, 15% de monosaturadas y 10% de poliinsaturadas. ¿Ya? Sin embargo, no solo es importante la cantidad de energía que se consume, sino que también su distribución durante el día. ¿Ya? Y la combinación de la forma tiene que ser equilibrada en los distintos grupos de alimentos. ¿Ya? Lo idóneo es realizar unas 4 comidas al día. Ya el desayuno, que supondría un 25% de la ingesta diaria, el almuerzo un 30% del aporte total, una merienda que aportaría un 15% y una cena que constituiría el 30% restante. Ya, la clásica pirámide alimentaria constituye una guía muy útil para todos los padres, ya, y para todas las personas que quieran ver. Ya, en ella se indica la variedad de porciones de alimentos, ya, que hay que consumir. Un mayor consumo de los alimentos de la base asegurará un correcto aporte energético sin riesgos, ¿ya? Y una ingesta limitada de los que aparecen en la parte superior de la pirámide permitirá conseguir el equilibrio de nutrientes. Ustedes ven aquí que en esta pirámide se ve abajo el pan, cereales, pastas, arroz y en la cumbre grasas, aceites y dulces. Ya, no olvidar que hay que consumir agua. El agua es un nutriente esencial, indispensable para todas las funciones del organismo, ya como regulación de la temperatura corporal. Las necesidades de agua varían de unos individuos al otro. Nunca son iguales entre un niño y otro. En la adolescencia las necesidades energéticas son superiores a las de cualquier otra edad, así que no se preocupen que los niños quieran comer más, ¿ya? En esta etapa, una restricción energética puede provocar un rechazo en el crecimiento, ojo ahí, y un rechazo también no solo en el crecimiento, sino que en la maduración sexual. Estoy cansado, he hablado mucho ahora, igual que la otra vez. El patrón de actividad es un factor determinante más importante, influye en la composición corporal, ya a su vez. Los cambios en que éstas se producen como consecuencia del ejercicio influirán también en las modificaciones del gasto energético que tienen los niños, ya especialmente en el reposo. Las alteraciones dietéticas, obvio ahí con ellas, recomendadas para la energía, se calculan, normalmente son multiplicadas por el coeficiente correspondiente a la actividad, ¿ya? No llegan y se hacen así nomás. ¿Qué proteínas deben consumir a esta edad? Las proteínas participan en la síntesis tisular
las proteínas son muy importantes porque son las que forman nuestro cuerpo también. Hay, por tanto, un continuo proceso de síntesis y degradación que se desarrolla a una velocidad superior al aporte dietético para el crecimiento y el mantenimiento, ¿ya? Sin embargo, la reutilización de los aminoácidos procedentes de la degradación tisular impide que aparezcan deficiencias, ¿ya? Durante este periodo metabólico se requiere un consumo de energía suministrado de ATP y GTP, ya que es la energía celular, por lo que debe existir una relación adecuada entre el aporte de energía, ¿ya? Y el proteico, ¿ya? Para evitar la utilización de estas como fuente energética. Ojo ahí, que no se tiene que ocupar las proteínas como fuente energética, porque si no, estamos dando una mala utilización y en vez de crecer, no, nos quedaremos estancados nomás. No crecerán los niños bien. Está sonando mi celular. Las raciones dietéticas recomendadas de proteínas se basan en extrapolaciones de estudios de balance nitrogenado realizados en las edades medias, ya de los niños entre los 10 y 12 años de edad, ya, y los adultos, ya. Las necesidades proteicas no solo dependen del aporte energético y de otros nutrientes, sino que de la calidad de la proteína ingerida. Ojo ahí, ¿ya? La ingesta proteica debe contener suficiente proporción de proteínas de alto valor biológico, ya que esta función de la clase de aminoácidos y esto depende de la clase de aminoácidos y de su digestibilidad, ¿ya? Y el consumo de proteínas que debe aportar entre un 10 a un 15% de calorías de la dieta, ¿ya? Se debe moderar procurando que estas procedan de ambas fuentes, animal y vegetal, ¿ya? Potenciando el consumo de cereales y legumbres frente a la carne, ¿ya? Pero ojo ahí, ¿ya? Porque la carne igual es necesaria, ¿ya? Y las proteínas que son constitucionales para nosotros son las proteínas de la carne. Entonces, tenemos que consumir carne de todas maneras, ¿ya? Y acuérdense también que la vitamina B12 solo está en las carnes. Y la natural realmente es la que nos hace el efecto que tiene que ser, ¿ya? Así que, ojo ahí. Las grasas contribuyen a la digestibilidad, hacen que corra todo, y la palatabilidad de los alimentos. ¿Qué significa esto? Que sean más ricos, ¿ya? Su principal función es el aporte energético. Ya eso, obviamente que eso es así. Se recomienda que las grasas no aporten más de 30-35% de calorías totales procedentes de la dieta, ya que se han relacionado con un mayor riesgo de aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Ojo que a esta edad los niños ya presentan enfermedades crónicas como la obesidad, que es una enfermedad crónica finalmente, la diabetes, otros síndromes digestivos y muchas otras cosas que se presentan ya en los niños a esta edad. ¿Por qué? Porque consumen muchas grasas. Antes, si ustedes ven, antiguamente no existía la comida chatarra. Ahora la comida chatarra está en lugares que van. Los niños van al mall en esta fecha, se juntan con los amigos, van y comen. ¿Qué comen? No se van a comer una ensalada. No, se comen un sándwich así enorme con harta mayo, harto de todo lo que puedan ponerle, todo grasa. Mal. Ya, entonces, ojo ahí. Está bien que los niños salgan, está bien que los niños de repente consuman esto, pero que no se pase de lo que es normal. Ya, que no se pase de lo que es normal y si ustedes ven que hay algún cambio, que los niños están engordando mucho, quizás es bueno limitarlos un poquito o darles en la casa una buena dosis de ensalada, de lechuga, de brócoli, cosa de que hagan que toda esta alimentación mala corra y que entre en fibra también en su cuerpo, ¿ya? Cosa que
que es muy beneficioso para todos. El colesterol se aconseja no sobrepasar los 300 miligramos día. Ya se debe potenciar el consumo de aceite de oliva frente a otros aceites vegetales, la mantequilla y las margarinas. Los hidratos de carbono se recomienda que más de la mitad de los requerimientos energéticos se cubran en forma de hidratos de carbono complejos, ya que constituyen además una importante fuente de fibra. Es preferible que el consumo de hidratos de carbono complejos al del azúcar simple, ya en estos últimos no se deben aportar más del 10% de calorías totales, ¿ya? El consumo de fibra soluble se ha asociado con un menor vaciamiento del colon, ¿ya? Y una disminución en la absorción del colesterol. Sin embargo, su ingesta se debe limitar a solo 30 gramos al día, ya que puede interferir con la absorción de algunos micronutrientes como el hierro, el zinc y el calcio. El calcio es esencial para la mineralización ósea, ya así es que ojo ahí que tiene que siempre estar porque se involucra en el crecimiento. Ya aproximadamente el 99% de la masa ósea está constituida por calcio, ya, y de este un porcentaje del 45% se forma durante la adolescencia, que es esta etapa. La adolescencia es uno de los periodos, junto al embarazo, de mayor requerimiento de calcio. Ojo ahí. Y el requerimiento diario es aproximadamente de 1200 miligramos. ¿Ya? Y se debe vigilar, por tanto, el consumo de calcio, ya que en la pubertad existe una amplia, pero mucha actividad osteoblástica. Osteoblástica significa que se están creando huesos, ya debido a los esteroides sexuales que están activísimos en esta edad. Ya hay la hormona de crecimiento que está full. También se han descrito pérdidas urinarias de calcio con la actividad física intensa, así es que obvio ahí los niños que hacen mucho ejercicio. El hierro es un mineral fundamental para la llegada del oxígeno a los tejidos. Hablando del calcio, también es necesaria la vitamina D para que se fije, así es que ojo ahí, no tanto protector solar, porque al ponerse protector solar a la piel no capta el sol. ¿Ya? Eh, Fíjense ustedes que uno no pasa, si un niño tiene una pasada normal por fuera, no es que juegue un deporte que tenga que estar al sol, no. Pongan ustedes que salga de la casa al colegio, solo que vaya de la casa al colegio y en el colegio se encuentra en un espacio que está más cerrado, no le pongan tanto protector solar, por favor, que tome los rayos solares. La luz del sol es vida, ya obviamente tiene su parte mala, como todo. Si uno consume mucho calcio, igual va a tener algo malo. Si uno consume mucho hierro, también va a haber algo malo. Pero hay que atraer igual a uno los rayos del sol porque activan la vitamina D y la vitamina D es lo que hace que se fije el calcio y que pueda actuar. Ya estamos hablando del hierro. Ya participa activamente en el crecimiento y el desarrollo. Ya los niños y adolescentes con anemia ferropénica crónica tienen un menor desarrollo pontoestatural, ya, y cognitivo, no solo cosa de estatura, sino que también mental. Ya, el hierro es un mineral que no se absorbe fácilmente en el intestino. Ya no es llegar, tomar hierro y se va a absorber de inmediato. Por tanto, hay que complementarlo con vitamina C. Ya, el zinc es necesario para la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas y por tanto para la formación de tejidos, ya por lo que es especialmente importante en la adolescencia. El requerimiento diario es de 15 miligramos y su deficiencia se puede manifestar en pérdida de peso, alteraciones del crecimiento, disminución de la talla final, infecciones también recurrentes. ¿Ya? ¿En qué medicamentos yo encuentro zinc en este momento? Acá en Chile existe un medicamento que es una pastillita que es efervescente que se llama Redoxon. El Redoxon en este momento acá en Chile tiene zinc. Antes era Redoxon calcio, traía calcio. Ya, pero yo creo que deben haber hecho un estudio mucho más completo. Yo cuando era chica
Se los comento, yo cuando era chica tomaba Redoxon calcio. Pero ahora me encontré con la sorpresa que al dárselo a mis hijos ya no es Redoxon calcio, sino que es Redoxon zinc. Y yo me preguntaba y dije, ¿por qué cambiaron el calcio por el zinc? Claro, el zinc tiene más funciones todavía para el crecimiento que el calcio. Y esto se les da normalmente a los niños que tienen problemas del crecimiento. ¿Ya? Ay, me cansé. Estoy cansadita. Les voy a hablar sobre las vitaminas y lo vamos a dejar hasta aquí. Y voy a intentar subirles otro video, yo creo que el día jueves, para comentarles el resto, ya que es harto, harto. Yo pensé que era menos, pero para que se den cuenta de que toda esta etapa no es tomarla así nomás, no es fácil tomarla y hay mucha información, hay muchas cosas que hay que hacer para mantenerse sano. Ya, las vitaminas hidrosolubles desempeñan funciones importantes en el metabolismo, ¿verdad? Estas liposolubles tienen funciones específicas, ya salvo la vitamina E, que actúa fundamentalmente como antioxidante. Ya, para los adolescentes se recomienda especialmente las vitaminas que se relacionan con la síntesis de proteínas y la proliferación celular. Ya, los estudios que definen las necesidades de vitaminas en adolescentes son limitados. Ya, y los datos que se manejan derivan de extrapolaciones finalmente entre escolares y adultos. La vitamina A interviene en los procesos de crecimiento, diferenciación, proliferación y reproducción celular. Se recomienda 1 miligramo de equivalentes de retinol, que equivalen a 1 miligramo de retinol. La vitamina D, que era la que yo les comentaba anteriormente, es necesaria para la calcificación de los huesos, ya que está relacionada con el metabolismo del calcio y del fósforo. Ya para adolescentes se recomiendan 10 microgramos de colecalciferol, vitamina D3, ya que corresponde al doble de la recomendación para el adulto sano. ¿Ya por qué esto? Porque el niño está creciendo. El ácido fólico es muy importante en la síntesis del ADN. Por ello, en situaciones de aumento de replicación celular, tiene especial importancia. Ya una situación muy comprometida en relación con este metabolismo es la adolescencia en embarazadas. Ya, ojo ahí. En esta situación aumenta la tasa de replicación celular, ya obvio porque tienes a otro ser dentro tuyo que es maravilloso, ya que es el feto, y, y al de los tejidos del adolescente también. Ya, los folatos son sensibles a la oxidación, al calor y a la exposición a la radiación UV, ¿ya? Y solo se absorbe el 70% procedente de la dieta. Ya se recomiendan unos 3 microgramos por kilo de peso. Ya en la adolescencia son 200 microgramos días y en el embarazo se requieren 400 microgramos días. Ya cantidad difícil de obtener de la dieta. Ya por tanto se recomienda tomar suplementos en el embarazo y la lactancia también. Las vitaminas B12, B6, riboflavina, niacina y tiamina están implicadas en el metabolismo energético debido a que intervienen en diferentes reacciones enzimáticas. No solo eso, sino que la B12 está implicada especialmente en lo mental. Ya, si falta, uno puede sentirse más perezoso, más todavía de lo que ya está un niño adolescente. Ya participan en el metabolismo de los aminoácidos, en la síntesis de ADN, en la maduración de eritrocitos, etc. No hay recomendaciones específicas, ¿ya? Pero lo que sí hay que tomarlas, ¿ya? Y normalmente los requerimientos de riboflavina, niacina y tiamina dependen del consumo de hidratos de carbono, como cereales refinados, no enriquecidos, azúcares o alcohol. Ojo ahí, ¿ya? El acné, de ahí vamos a conversar sobre eso. Es, es algo que a los niños en verdad, cuando lo tienen, les causa mucho daño ya porque
les puede causar una baja en su autoestima. ¿Ya? Y en esta fecha, en verdad, eso es delicado. Ya, las dietas vegetarianas también hay que condicionarlas, ya, porque ya hay que consumir igual vitamina D y vitamina B12. Ya, ojo ahí. Ya, las semi-vegetarianas, las lacto-vegetarianas o lacto-vegetarianas son un poco más equilibradas, ya, porque tienen leche, huevo, etc. Y normalmente no necesitan estos suplementos, ya, pero las vegetarianas totales sí necesitan vitamina D, vitamina B12, riboflavina, proteínas, calcio, hierro y zinc. Ojo ahí, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque simplemente los vegetales normalmente traen poco zinc, traen poco calcio, vitamina B12 no traen para nada, ya, así es que ojo ahí. Y ojo también con el uso de fármacos, el alcohol, el tabaco y otras sustancias, ya que también no solo van a generar ¿cómo se llama? Una falla en los niños en tanto a su personalidad, sino que también pueden causar una falla en el crecimiento. Vamos a dejar de compartir. Ya tengo listo el material para hablarles sobre la fitoterapia y encontré algo buenísimo sobre homeopatía, ya para cada etapa y cada cosa que les pasa a esta edad de pubertad y adolescencia. Ya, así es que los dejo este martes y creo que sí, el jueves les voy a estar subiendo el resto de esta parte para no alargarme más. Suscríbanse a mi canal, por favor, para seguir recibiendo más información sobre todo lo que vamos a realizar. Se nos une la gran Esperanza Silva, terapeuta conocidísima acá en Chile, en los próximos videos que subiremos, en los cuales hablaremos con ella temas pero interesantísimos, ya que ella ahí llevará la batuta y nos conversará sobre todo su conocimiento y nos empapará sobre todas y sobre todo con su energía, ya que ella tiene una energía pero muy maravillosa. Únanse también al canal Siente la Vibra, que estamos haciendo entre los dos canales, entre mi canal, no, entre Siente la Vibra, el burro por delante, siempre me nombro a mí primero, nos nombramos a nosotras primero y después al resto. No, con Siente la Vibra, acuérdense que estamos organizando el segundo encuentro de los pilares de la salud. Ya, acuérdense que estamos ahí, que se pueden inscribir todavía para participar. ¿Qué tienen que hacer? Solo grabar algo o bien decir si es que quieren mostrar algo en directo también, día viernes, sábado, domingo, 7, 8 o 9 de abril. Ya, ¿qué tienen que hacer? Como les digo, grabar, pueden grabar o una atención o cuando dicten un curso, lo que pueden grabar sobre lo que ustedes hacen con sus pacientes, ¿ya? También pueden hablar sobre algún tema en específico. Si quieren también donar para que todos podamos hacer esto, también se puede realizar. El link de donación de PayPal está en el form que se llena para participar en este encuentro. No es, sí, privatorio, o sea, si ustedes no pueden donar, nadie los va a obligar a donar para participar. La donación es absolutamente voluntaria. Ya, si es que ustedes quieren, donan. Si no, no lo hacen y participan igual. Nosotras igual estaremos ahí subiendo los videos y haciendo esta actividad y muchas más actividades para poder difundir todo lo que realizamos nosotras acá, naturópatas, terapeutas y todos los que quieran participar del equipo de salud. Los dejo un beso, los invito a ver un nuevo video el día jueves. Los quiero mucho, que tengan un lindo día.